Ahí está pues Misterio del Cosmos, OVNIs, Encuentros Cercanos, Exopolítica, Teorías de la Conspiración, el maravilloso tema, Contacto Extraterrestre, que acá vamos a trabajar mucho con el tema de investigación paranormal, Vigilias, vamos a hacer trabajo de vigilia afuera, esto y mucho más. Universo incógnito para todos ustedes, amigos y amigas de Los Olivos y del Perú entero. La gente exégeta de muchas culturas, de muchas religiones, decía que esta creación fue hecha por una inteligencia creadora universal. Llámese Dios, Yahvé, Jehová, Zoroastro, Zaratustra, en todas las leyendas del mundo. Una leyenda muy importante es la leyenda sumeria, la leyenda de Gilgamesh. Gilgamesh, que justamente narra la creación del mundo, narra el primer Noé y el primer hombre, Gilgamesh, que sale al espacio y ve el mundo como dicen, parece una torta de harina mezclada con agua. Y efectivamente, cuando uno sale los astronautas hacia el espacio, pareciera que fuera una torta de agua con parte de harina. O sea, se ve las nubes, la estratosfera rodeando el casquete de la Tierra, justamente, y el agua como si fuera un túnel. Justamente esos detalles también están escritos en los antiguos textos arameos, en el texto de Abraham, en el texto de no apócrifos encontrados en los rollos del Mar Muerto, decían justamente que Enoc, que fue el padre de Noé, dice que fue llevado al cielo entre turmalinas, turquesas, una nave, un lugar, dice, el lugar de Dios, un lugar lleno de piedras preciosas y cristalinas, y veía la tierra como una esfera. Es decir, ya en esos textos también se hablaba de la redondez de la tierra. Es increíble de que muchas culturas han anunciado de que el hombre tuvo una relación directa con Dios, de que nosotros tenemos una chispa divina. Inclusive, les digo, muchas de las películas, por ejemplo, parecidas a las actuales como Transformers, hablan de una chispa divina que crea a estos seres llamados los Transformers, que no son equivocadamente, no son robots, son unas estructuras creadas por la inteligencia superior. Si ustedes ven actualmente la película Noé, la última película Noé, y ven la forma que tienen los gigantes, que fueron ángeles caídos, tienen casi la misma estructura que un Transformer. O sea, es como si hubieran recogido en esta nueva película la verdadera esencia de lo que fueron estos gigantes caídos que descendieron a la tierra y se mezclaron con los seres humanos. Se habla de que en el Génesis, que dice, cuando dice los hijos de Dios, o sea, los serafines, estos ángeles de Dios vieron, o los guardianes del universo vieron a las hijas de los hombres, tomaron de ellas entre quisieron, las cuales quisieron, y se mezclaron con ellas, creando a los antiguos héroes de antaño. Es decir, es como decir, ¿cómo pensar que un ser de origen celestial divino pudo copularse con una mujer física? Evidentemente es uno de los enigmas que la Biblia nos muestra, y de ahí surgieron los grandes titanes o los héroes de antaño. Mario, disculpa. Sí, una intervención. ¿Qué sucede? Que, como tú dices, actualmente las películas nos dan signos, nos dan pautas, nos dan indicios de que ha habido algo mayor, ¿no? Tenemos hasta Matrix. En Matrix no habla de la vida holográfica, pongamos. Así es. Que puede ser un origen de la humanidad totalmente alternativo, que va fuera de la evolución, fuera de la ufología, y es más espiritual, ¿no? Más espiritual. Claro, ese es un tema. Y dos, quisiera ver que contigo el tema de... Actualmente las películas nos dan indicios de lo que puede haber sucedido, pero también tenemos pinturas, obras de arte antiguas, pinturas rupestres, que nos dan indicios.
inclusive tenemos lo que se llaman los UPATs. Los UPATs que son objetos fuera de este tiempo, ¿no? No sé si puedes comentar algo. Claro, entonces justamente estábamos llevando a ese punto después de nombrar la Biblia. Cuando, por ejemplo, ustedes van a Google o a cualquier libro y buscan sobre las ruinas del Tassili en África del Norte, en la zona de lo que es Mali, el investigador Juan José Benítez, español, que justamente fue el primero que desclasificó expedientes ovnis y fue uno de los que investigó el caso de las piedras Ica acá en Perú, una leyenda, o mejor dicho, una realidad histórica que pronto el programa Universo Incógnito lo va a tratar también, el caso de las piedras de Ica. Investigó el caso justamente de esta meseta. Allí justamente los dogones, que fueron el pueblo original, pintaron unos frescos en unas cuevas donde dicen que están, como ellos dicen, el gran dios marciano, y se ven unas estructuras, unas personas bastante altas con relación, porque hay también esas, digamos, pinturas rupestres normales donde se ven los seres humanos cazando venados, cazando antílopes, cazando leones, pero junto a estas digamos, pinturas rupestres, vamos a decir, normales, hay unas pinturas de un gran ser con una especie, algo que parece casco de astronauta, con una especie de tubos que van desde la parte de adelante hasta la parte de atrás, como si tuviera una mochila, y luego justamente se ven incluso hasta unas formas discoidales, formas circunferenciales, donde se ven como un ser, con una escafandra, jalando a una mujer hacia el interior, como si fuera un intento de secuestro extraterrestre. O sea, estas pinturas rupestres que fueron investigadas por Juan José Benítez en los datos de los 80 y 90 y produjo justamente un documental llamado La Huella de los Dioses, y que se llamaba Los Dioses del Agua, que no sé si lo han visto muchos de ustedes, se lo recomiendo ver. En esto habla de que los dogones conocían la posición junto a la estrella Sirio, que era de donde dice que vino el dios creador de los seres humanos llamado Oanis. Y dice que este Oanis tenía forma humana con cabeza de pez, o sea, como una especie de hombre pez. Y decía que había, junto con esos Oanes, vino otros seres reptiloides, que eran mitad reptil, mitad humano. Y esa es la leyenda de los dogones. Incluso hay algo muy interesante. Durante miles de años, los dogones tenían una leyenda de que junto a Sirio había una estrella Sirio que pesaba mucho. Y recién en la década del 70, un observatorio en Estados Unidos descubrió lo que esta milenaria cultura ya sabía hace miles de años. ¿Cómo sabía esto los dogones? Sin ningún instrumento astronómico, lo conversaremos en la siguiente parte del programa. Muchas gracias, Mario. Esto de los OPAR también nos lleva a pensar que quizás lo que decían las bibliotecas de Alejandría, de Pérgamo, usted sabe que esas bibliotecas fueron quemadas por los romanos, por los árabes. Los árabes decían, ¿por qué usted está quemando más de 10.000 libros o rollos? Porque si no está ahí la palabra de Alá, entonces no vale y por lo tanto debe ser quemado. Muchos de estos documentos también fueron quemados por la Inquisición después de la conquista de las Américas. Acuérdense de donde el obispo, en México mandó quemar miles de tablillas aztecas y mayas. Y se dice que muchos de estos objetos no se quemaron en realidad totalmente, sino están en los archivos del Vaticano. Claro. Y eso, lo que tú hablas, Mario, de esas tablillas aztecas, actualmente en internet se puede ver que hay tablillas donde se ven muy claramente a los grises. Así es. Se ven a los ojones, cabezones, a los ovnis viviendo y todo eso. Busquen en internet ovnis en la antigüedad en México y van a conseguir esa información que está hablando el Sí, por ejemplo en Australia, en la Ayers Rock, que es una especie de meseta de Marcahuasi australiana, pueden verlo también en Google, hay una zona todo de murales, donde ven los antiguos posquimanos, que son los aborígenes más antiguos de la zona de Australia. Dicen en sus leyendas que fueron ellos creados por los llamados dioses Bondina o Bondina, que son en esencia estos seres cabezones con ojos oblicuos que a la luz de que
hay algo que sucede en una parte del planeta. Experimentos extraños, vuelos extraños, vuelos antiaerodinámicos, vuelos que rompen la acción de la gravedad. Hechos, testimonios de gente que dice que ha estado dentro, y por lo menos en el caso de la Área 51 y la base Dulce, hay edificios gubernamentales secretos que dicen que están ocultos, camuflados como si fueran parte de los cerros. Y esto, hacia abajo, son cerca de 50 pisos a 55 pisos hacia abajo. Hay testimonios, y esto sí es lo más evidente. La forma como hacen estas aeronaves que están quietas y después en menos de una décima de segundo desaparecen prácticamente sin dejar rastro. Esa tecnología que a todo el mundo ha indagado. Ahora es imposible decir que la gente miente. La gente está filmando ovnis en el mundo diariamente, día a día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Las evidencias visuales son la mayoría verídicas, como este caso, en Yugoslavia. Miren la forma y el sonido que hace la nave. Un sonido producido por un pulso electromagnético y que verdaderamente hace formas raras de ovnis. 3 ovnis que son una unidad y luego se compactan en uno solo, o en 2, o en 3, o en 4, o en 5. ¿Qué tecnología es esa que puede hacer que una nave sea sólida y luego se divide en 5 y vuelva a aglutinarse? No lo sabemos. Es muy extraño. Año 66, cuando yo tenía 6 años, en Canadá, uno de los primeros videos en película de 8 milímetros, verídica totalmente, porque la película de 8 milímetros no se podía trucar porque era una cinta tan delgadita y era un carrete de película mecánica, o sea, era imposible trucar eso. Pero la ciencia, y acá quiero ser muy claro, ovnis en el Área 51, siempre ha negado este fenómeno. Y yo, el día lunes pasado, para más hablar, hemos sido, junto con mi señora esposa, víctimas de una celada pseudo periodística en el distrito de Tacna. Cruzaron la cámara para que todo esté bien. Después, incluso las personas que tengan cámara, filmadora, iPod, tablet, MP4, lo que tengan, celular, pueden venir incluso a filmar y a tomar fotos. Esto que lo que hemos descubierto son la evidencia de que fuerzas oscuras de otros países han estado indagando sobre el tema OVNI desde la década de los 60 en el Perú. ¿Y en qué me fundamento para decir esto? En esta prueba que tengo yo. Hemos recibido estas primeras pruebas que van a revolucionar el tema OVNI en el Perú. ¿Por qué nos atacaron el lunes? Porque muchos de esos personajes pertenecen curiosamente a una sociedad de microbiología, lamentablemente de San Marcos de la universidad, que ahora, hace unos meses, casi un año, va a ser independiente. Pero como bien ya lo dijo César Hildebrand, el gran periodista, que lo han tenido sacado de la televisión, ese 2% en el fondo también pertenece al supuesto diario Decano Nacional. Y ese supuesto diario Decano Nacional ha rechazado, no una, sino varias veces, ni el testigo mi señora esposa, este descubrimiento que debería estar en primera portada en todos los diarios y revistas del país en este momento. ¿Pero qué tenemos en vez de eso? Un congresista que se viste de payaso, imagínense, ¿no? Es el mismo que invitó a la tal Tilsa a la cuestión de VIH el año pasado, imagínense. O un correo electrónico falseado que lo presentan como una denuncia. Esas son las portadas, o sea, psicosociales. Esto que le voy a enfrentar no es psicosocial, es la realidad pura. ¿Y cuál es la realidad? Que las empresas como la NASA, la DIA, la Agencia de Departamento de Defensa, la Agencia de Inteligencia de Defensa, han estado trabajando en el Perú recolectando observaciones y caídas de ovnis durante más de 40 años, desde los principios de los años 60, justamente que coinciden con el asunto de las misiones Apolo, Géminis, Mercurio
durante la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y al parecer, incluso tenemos acá un testimonio de una persona, que vamos a hacerlo al final para que también lo graben los muchachos, de una persona que sabe del suceso de un estrellamiento real de un ovni en la década de los 70, más arriba de la zona de Matucana, durante el año 72, durante la época del general Velasco Alvarado, por la intervención de fuerzas militares extranjeras, norteamericanas, que recuperaron junto con las peruanas este disco volador, incluso como ocupantes extraterrestres. O sea, cada vez, esto nos lleva a pensar, ahora sabemos la razón de los ataques. La fortaleza de Santa Román, Machu Picchu, los monumentos de Tiahuanaco, entre Perú y Bolivia, solamente en el Perú, pero también hay la estatua del Palenque, allá en México, y las pirámides de Egipto. O sea, son personas muy inteligentes, difíciles de alcanzar su inteligencia. Conllevan, a mi parecer, más de 30.000 años de conocimiento. Y es por eso que para ellos es muy fácil labrar, pulir la piedra y trasladarla. Por ejemplo, la fortaleza de San Román mide, una de sus piedras pesa más de 12 toneladas y tiene más de 12 metros de altura. En comparación, también en las Islas de Pascua hay unos mojáis que yo tengo acá. Algo parecido. Son estatuas enterradas aún bajo la superficie, 12 metros, pesan más de 20 toneladas y su estructura 15 metros de altura. O sea, eso ningún ser humano lo puede hacer. ¿Para qué lo hicieron? No se sabe. Siempre hay una incógnita, siempre hay un misterio. ¿Para qué lo hicieron? Mi interpretación es que lo hicieron para saber que ellos han venido. Así como el hombre fue a la luna y dejó la bandera de los Estados Unidos, porque no puede cargar otra cosa por el peso y por la gravedad. Mi interpretación personal es que ellos nos están demostrando que han venido y son superiores a nosotros. O sea, lo que nosotros no podemos hacer, ellos lo hacen. Hace unos años, Japón quiso hacer una réplica de la pirámide de Egipto, con toda la tecnología, con la bruja, todos los avances, y no ha podido, lo abandonó. Sí, queríamos que nos hable sobre eso de Huaytapallana, lo de Huancayo, ¿no? No, lo de Matucana. Sí, lo de Matucana. Sí. Lo de Matucana, el año 1974, se estrelló un ovni en Matucana. Y lo vieron los campesinos del lugar, lo vieron que se estrelló. Posteriormente avisaron a la policía, hicieron contacto con la embajada, llamaron a la CIA, vinieron unos americanos y se llevaron las piezas claves, se llevaron de esa nave, se la llevaron para analizarla. Y el campesino, eso está en YouTube, el campesino se quedó con uno de los, podría decirse, de los extraterrestres, que aparentemente no tienen sexo. O sea, ¿cómo será su inteligencia que ellos pueden reproducir, se pueden reproducir sin sexo? Es algo para nosotros imposible. Y está probado en YouTube. Bueno, eso es todo lo que puedo decirles por ahora, porque el tema es muy extenso. Muchas gracias. Es el actividad de los auditores. Entonces yo quería que aprovechen los últimos minutos para fotografiar de cerca los documentos, que de hecho ya se conocen a nivel peruano y mundial, y quisiera invitarlos también a que si quieren repetir esta conferencia en otro lugar, en otra asociación, pueden apuntar mi teléfono, alguna asociación cultural, club, al 991-26-7992. Voy a apuntarlo acá con el pulmón. 991-26-7992, que es el teléfono mío particular. Le contesta también mi señora esposa, Jane, que está ahí en la mesa de trabajo. Sí, 991-26-7992. Claro,
Si desean hacerlo incluso en forma delivery, también incluso en una casa, pueden reunirse 10 o 12 personas. Cada persona pues también nos paga una cuota de 15 soles y dentro de su casa podemos hacer en la sala de su casa con 20 televisores dividir una conferencia de 2 horas para toda la familia o los amigos o vecinos también. Pero si pertenecen a asociaciones, clubes departamentales, clubes políticos también, partidos políticos, lo que sea.